Hola, en este video vamos a seguir estudiando funciones cuadráticas. Vamos a estudiar un problema que nos va a permitir introducirnos en lo que son las fórmulas factorizadas de cuadráticas. Veamos el problema. El problema se llama naranjos y dice que hay un productor que tiene una plantación con 40 árboles de naranja y cada uno de ellos produce 500 naranjas por año. Nos dicen que si aumenta la cantidad de plantas, es decir, si incorpora plantas a su plantación, sucede que por cada planta que incorpora, la producción de cada árbol se reducirá en 5 naranjas. Bien, nos piden entonces que elaboremos unas tablas para analizar la situación. Vamos adelante. Si tiene 40 plantas, que es el número inicial con el que arranca, cada planta nos dicen que produce 500. Entonces organizamos la información en una tabla. Si tuviese 41 plantas, es decir, si incorpora una, cada planta produce 495 y así, ¿no? Si agrega dos plantas, cada una produce 490. Para mayor comodidad, en lugar de trabajar con las plantas que tiene, vamos a trabajar con las plantas que agrega. Vamos a ver que esto va a ser más cómodo. Entonces, si agregase 0 plantas, su producción por planta es de 500, si agregase unas de 495, etc. En lugar de poner los resultados en la columna de la derecha, analicemos las operaciones. Es decir, el 495 salió de ser 500 menos 5, el 490 salió de ser 500 menos 5 veces 2 o 2 veces 5, etc. Si seguimos la tabla, por ejemplo, saltemos al 10, la cuenta que habría que hacer es 500 menos 5 por 10, que da 450. Si tuviéramos que analizar con 100, es decir, si agregase este productor 100 naranjos, veríamos que cada naranjo no produce ninguna naranja, porque la cuenta es así, es a 500 hay que restarle 100 veces 5, eso es 500 menos 500, o sea que cada naranjo en ese caso no estaría produciendo nada. Bien, veamos aquí que no es difícil llegar a una fórmula. Si en vez de añadir 1, 2, 10 o 100 dijésemos que añade X naranjas, la cuenta que tendríamos que hacer para ver la producción por planta es 500 menos 5 veces ese valor de X. Esto lo podemos ver analizando las cuentas que tuvimos que hacer en lugar de los resultados. Esa cuenta que está allí es una función lineal, ¿no? Tiene pendiente menos 5 y ordenada al origen 500. Bien. Nos piden ahora que analicemos en la pregunta B, en una tabla, la producción total de naranjas a medida que va cambiando. Entonces incorporemos una nueva columna a esta tabla en la que analicemos cuál es la producción total. Si la producción total se va a obtener multiplicando la cantidad de plantas que tiene por cuánto produce cada planta. A ver, veamos. En el primer caso, ¿cuántas plantas tenía? 40 plantas. ¿Y cuánto produce cada planta? 500 naranjas. Entonces hay que hacer 40 por 500 y eso da 20.000. En el segundo caso, la cuenta es 41, porque tiene 41 plantas, multiplicado por 495. Para que esto sea más fácil de analizar, nos conviene, en lugar de poner los resultados, poner las cuentas. En lugar del 41, tenemos 40 más 1. En lugar del 495, la cuenta que nos llevaba al 495 era 500 menos 5. Y la cuenta del primer renglón también escribámosla de ese modo. Luego, bueno, esa cuenta da 20.295. Si agregase dos plantas, tendría que hacer 40 más 2 multiplicada por el rendimiento de esas plantas, 500 menos 5 por 2. Eso da 20.580. Lo mismo para ver si tiene 10 plantas. Y si agrega 100 plantas, bueno, ya sabíamos que no producía ninguna planta, por lo tanto esa multiplicación va a dar 0. Analizando todas esas cuentas, no es difícil llegar a esta fórmula, en la que tenemos que multiplicar la cantidad de plantas, que es 40 más las que tuvo que agregar, por el rendimiento de la planta, que era 500 menos 5 veces X. Esa fórmula es la que vamos a seguir analizando en este problema. Corramos un poquito hacia abajo nuestros valores para incorporar algunos valores intermedios. Agreguemos, por ejemplo, el 40 y el 50, a ver qué pasa. Con 40 resulta que cada planta produce 300, con 50 resulta que cada planta produce 250. Hacemos las multiplicaciones que hay que hacer para ver la producción total. En el caso de 40 nos da 24.000, en el caso de 50 nos da 22.500. Vemos un comportamiento raro, o por lo
menos no anticipado en la producción total, porque vemos que empieza a ascender de 20.000 a 20.295 hasta llegar a 24.000 y luego empieza a descender hasta volver a hacerse cero. Entonces analicemos estos datos, aparte, quitemos la columna del medio, corramos eso allí y volquemos los datos en una tabla, en un gráfico. Aquí estoy analizando solamente la producción total. Eliminé de la pantalla la columna del medio para que sea más cómodo analizar esto. ¿Qué dice este gráfico? Aquí están los puntos de esa tabla. Está el punto en que dice que en 0 produce 20.000 naranjas, en el del 1 no lo incluimos para que no se amontonaran los puntos, en 2 produce 20.580, en 10 produce 22.500 y así vemos que sube, luego baja y, y al agregar 100 árboles no produce nada. Bien, si analizamos esos dos puntos como si se tratara de una recta, recordemos que para analizar la pendiente de una recta hacíamos la variación vertical dividido la variación horizontal, vemos que allí esto sube de determinada manera. ¿De qué manera sube? Hacemos la división y esto sube con una pendiente de 260. Si analizamos el tramo siguiente, son estos dos puntos, analizamos de vuelta la variación, vemos allí que la pendiente es más chica, que es 50 entre estos puntos. Es decir, que esto no se parece de ninguna manera a una función lineal y una función lineal no sirve para este problema. Esto lo que nos está diciendo es que esa fórmula que está allí abajo no corresponde para nada a una función lineal. Se podía ver a simple vista que estos puntos no iban a dar nunca en una recta, pero a veces está bueno hacer las cuentas para convencerse. Bien. La curva que forman estos puntos es una parábola porque es una cuadrática. Si hacemos allí abajo, en la cuenta que tenemos 40 más x por 500 menos 5x, la doble distributiva, 40 por 500 es 20.000, 40 por menos 5x es menos 200x, x por 500 es 500x y x por menos 5x es menos 5x cuadrado, y luego agrupamos, nos queda esa ecuación, esa fórmula de allí abajo, que es 20.000 más 300x menos 5x cuadrado, que es claramente la fórmula de una función cuadrática. De modo que estamos en presencia de una cuadrática en este problema de la producción de las naranjas. Vemos también que tenemos valores repetidos. Una cuadrática repetía algunos valores en forma simétrica respecto del eje de simetría. Vemos que tenemos repetido en el 10 el valor 22.500 y en el 50 también el 22.500. Esto nos puede llevar a deducir cuál es el valor en el que se alcanza la máxima producción. Allí, en el valor del medio, ¿cuál es el valor del medio que está entre 50 y 10? El 30, porque está a 20 lugares de uno y del otro. Allí se alcanza el centro. Analicemos la cuenta, la fórmula factorizada para completar el análisis de una manera un poco más sistemática. Bien, tenemos la fórmula esta factorizada. Habíamos visto que si el valor de la x era 100, obteníamos como resultado 0, puesto que si reemplazamos en el segundo factor 500 menos 5 por 100, eso da 500 menos 500, da 0, y multiplicar por 0 sabemos que da 0. Bien. Del mismo modo, si reemplazamos por x igual menos 40, lo cual no tiene ningún sentido para el problema, porque esto significaría quitar árboles, vemos que también da 0, porque el primero de los factores, 40 más menos 40, da 0. Y multiplicar por 0 dijimos que da 0. Si agrandamos el gráfico, esto significa que nuestra parábola cruza al eje de las x en el menos 40 y en el 100. El x del vértice, que corresponde al valor en el que se alcanza el valor máximo de la parábola, recordamos que las parábolas tienen un vértice, que tiene una coordenada x y una coordenada y, y ese vértice es el valor ese x del vértice es el número en donde se genera la simetría. Una vez que uno tiene las dos raíces, los dos valores en que la parábola se hace 0, uno puede promediar esos dos números, en este caso menos 40 y 100, los sumo y divido por 2, calculo un promedio y obtengo el valor que está en el medio. En este caso, ese resultado es 30. Así que con las dos raíces podemos sacar el valor que está en el medio.
Luego, reemplazando nuestra fórmula con ese valor de 30, obtenemos el resultado para la y del vértice. Reemplazamos ahí, eso da 70 por 350, eso da 24.500. Pasemos en limpio todo esto. Ahora repasémoslo una vez más. Teníamos una fórmula factorizada. Queremos hallar sus dos raíces. Para hallar las raíces de una fórmula factorizada la igualamos a 0. Como es una multiplicación igualada a 0, podemos deducir que alguno de los factores tiene que ser 0. O bien el primer factor es 0, o bien el segundo factor es 0. Para que el primer factor sea 0, basta poner x igual a menos 40. Para que el segundo factor sea igual a 0, basta poner x igual a 100. Estas son las dos raíces. Luego, teníamos que, si promediamos las dos raíces, es decir, si las sumamos y dividimos por 2, eso es sacar el promedio entre dos números, obtenemos el valor de x del vértice. Luego, agarramos el valor que obtuvimos para x del vértice, lo reemplazamos en la fórmula de la función y obtenemos, el primer factor nos daba 70, el segundo es 500 menos 150, eso es 350 y esto da 24.500 y este es el valor de y del vértice. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 30 en la x, 24.500 en la y. Volvamos al problema de los naranjos. ¿Qué significa esto? Que si el hombre agrega 30 naranjos, obtiene una producción máxima, porque más arriba de ese valor la parábola alcanza su valor máximo, tiene una producción máxima de 24.500 naranjas. Bueno, para terminar el video, volvamos a nuestras queridas fórmulas polinómicas, a las cuadráticas en su forma tradicional, solamente para ver que también podíamos hacer todo este análisis en la forma tradicional de las cuadráticas. Habíamos hecho la doble distributiva y habíamos llegado a esta fórmula en algún momento. Bueno, esa fórmula la podemos ordenar menos 5x cuadrado más 300x más 20.000, poniendo primero el término cuadrático y después el lineal y después el independiente. Eso se llamaba forma polinómica. Podemos identificar que el coeficiente del término cuadrático es menos 5, lo llamábamos a, el del término lineal es 300 y el del término independiente es 20.000. Y teníamos una fórmula para calcular el x del vértice, menos b dividido 2a. Esto en este caso es menos 300 dividido 2 veces a, que es menos 10. Esa cuenta da 30, tal como habíamos visto al calcular el promedio de las dos raíces como hicimos antes. Reemplazamos por ese valor 30 en nuestra fórmula, menos 5 por 30 al cuadrado, más 300 por 30 más 20.000, eso da nuevamente 24.500. Y ese es el valor máximo que este productor puede alcanzar con este esquema de añadido de árboles. Bueno, espero que se haya entendido todo y que este video haya servido para introducir la noción de fórmula factorizada y las ideas que pueden aparecer de cálculo de raíces, de cálculo de vértice usando fórmulas factorizadas. Nos vemos en otro video.